De acuerdo. Como lo mencionaba, hoy entramos a la clase de negociaciones colectivas de trabajo, la última clase de este segundo módulo. Entonces es importante la participación de todos ustedes, puesto que esto ya es lo que se realiza en la práctica, ¿no? Es lo que se realiza cuando ya hay una organización sindical debidamente constituida y de la otra parte los representantes del empleador. Entonces, la negociación colectiva como tal empieza de acuerdo a las siguientes preguntas que les voy a realizar. A ver, como ya es costumbre, pueden utilizar el audio, pueden utilizar el chat. La primera pregunta que a mí se me ocurre, que es la referida a la clase de hoy, ¿qué es la negociación colectiva? ¿Qué entendemos nosotros como negociación colectiva? ¿O qué entienden ustedes como negociación colectiva? Lo que han venido viendo, lo que han venido llevando a cabo, lo que han escuchado, lo que han visto con sus compañeros, lo que han visto con colegas. ¿Qué es la negociación colectiva de trabajo? Así que, nada, los escucho, los leo. Empezamos con Luciana, que es la primera que me aparece acá en el chat. Luciana Nisunski. ¿Qué tal, Luciana? ¿Nos puedes, por favor, ayudar respondiendo a esta primera consulta o pregunta? Luciana. Lo mismo con Julio Cueva. ¿Qué entienden por negociación colectiva? Sí, profesor, buenos días. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, buenos días con todos. Lo que es negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, ¿no? Entre los empleadores y sus organizaciones o sindicatos, ¿no? Que pueden convertir salarios justos, algunas condiciones sociales y previo acuerdo, ¿no? Ahí, como siempre se dice, es el win-win, ¿no? Ahí nadie se tiene que sentir perdedor ni ganador. Claro que Todos ganan. muchas veces pasa, ¿no? Por un lado, el sindicato pues puede ver que cuando sus demandas no son atendidas, pueden ver que su negociación colectiva prácticamente ella pierde. O por otro lado, también los empleadores, cuando ven que los puntos que ellos inicialmente consideraron negociar fueron más, también lo ven como una pérdida. Pero como tú bien mencionas, acá es un ganar-ganar entre ambas partes, ¿no? No es que no hay ganadores ni perdedores. Sin embargo, en la práctica pues claro, se puede percibir de la forma en que siempre hay un ganador y por el otro lado siempre hay un perdedor, ¿no? A ver, gracias Julio. Vamos a leer las respuestas de tus compañeros, ¿no? Buenos días Orfi, buenos días Luciana. Joanny, ¿qué nos dice Joanny? Es cuando los colaboradores de una empresa designan a sus representantes para hacer llegar sus solicitudes, consultas o reclamos, y esto se realiza de forma organizada y de acuerdo a procedimientos y leyes. Ángela dice, engloba a todos los trabajadores, es decir, el derecho que tienen todos los trabajadores como grupo, por ejemplo, a la huelga, el sindicato. Gracias, Ángela, gracias, Joanny, gracias, Julio. Entonces, en términos simples, ¿no? Si bien es cierto, ustedes ya están, les agradezco las respuestas, sin embargo, en términos simples, ¿qué es una negociación colectiva para que ustedes lo puedan digerir de la mejor manera, más rápido y puedan entender qué se entiende por negociación colectiva? La negociación colectiva es un procedimiento formal que llevan a cabo ambas partes, tanto los representantes de los trabajadores, sindicato, como los representantes del empleador. Ese es el procedimiento de negociación colectiva. La negociación colectiva es un procedimiento en el cual participan sindicato, empresa, mediante la cual el sindicato hace llegar su solicitud al empleador, que se denomina pues pliego de reclamos, es el término con que se denomina al documento que presenta el sindicato donde están todos sus requerimientos, la cual busca mejorar las condiciones, la principal, ¿no? Las condiciones económicas. ¿Qué quiere decir? Incremento de sueldo. Yo en todos los pliegos de reclamos que he visto, no he visto ninguno
que no haya considerado un incremento salarial. Es el pedido principal que realizan los sindicatos, incremento salarial. Asimismo, después pueden ya mejorar las condiciones, por ejemplo, a quienes tienen la oportunidad de laborar en campamentos mineros, ¿no? Mejoras en los servicios higiénicos, en las habitaciones, la lavandería, la comida, etcétera. Pero regularmente lo que piden, en primer lugar, es el incremento salarial. Después piden el otro clásico de los pliegos de reclamos, ¿no? Bono por educación, para poder solventar los gastos devenidos de la educación de sus hijos. Otro punto que no falta nunca es el bono por cierre de pliego, ¿no? Después de haberse llevado a cabo la negociación colectiva, pues es como una especie de celebración, ¿ya? Dar el bono de cierre de pliego a todos los afiliados, que está dentro del pliego de reclamos también. Después vienen alquiler de local para llevar a cabo sus reuniones sindicales, donación de laptop para poder hacer sus escritos, canasta de Navidad, actividad después Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, del hijo de los hijos de los sindicalizados, etc. Esos son los pedidos y finalmente también, que es importante, vienen los pedidos ya relacionados a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Mejoras en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Llámese EPPs, llámese rampas, señaléticas, tópicos, algunos piden hasta ambulancia, piden un médico en el día, en la noche, enfermera, N cosas. Pero claro, no siempre todo lo que piden se quiere decir que se va a negociar o incluso se pudiera dar, ¿no? Hay cosas que las empresas pues quisieran asumir, pero sin embargo no están en la capacidad de poder asumirlas, ¿no? Pero sin embargo los puntos básicos obviamente sí tendrían que ser motivo de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Entonces, resumiendo, es un procedimiento formal en la cual se sienta, por un lado, la parte de la representación, los representantes de la organización sindical, por otro lado, se sientan los representantes designados por los empleadores, se sientan a negociar cada uno de los puntos que han establecido en el pliego de reclamos el sindicato. Eso es una negociación colectiva. Inicia con la presentación del pliego y culmina con la suscripción del convenio colectivo. Eso es una negociación colectiva. Julio me hace una pregunta, profesor. ¿El cierre del pliego es obligatorio que el empleador, la norma, el cierre, a ver, es obligatorio que el empleador reciba el pliego de reclamos. Es obligación que una vez que se reciba, se proceda a instalar la mesa de negociación. Es obligación de que se lleven a cabo las reuniones de negociación colectiva. Y claro, obviamente si hay un pliego, se llevan a cabo reuniones de negociación colectiva, obviamente lo que se espera es el cierre del convenio colectivo mediante el documento que se denomina acuerdo o convenio colectivo. Eso es, efectivamente, Julio, como tú bien lo señalas, la misma ley de relaciones colectivas señala que todos los empleadores que tienen un sindicato están obligados a participar durante todo el proceso de negociación, que culmina con la firma del convenio o el acuerdo colectivo. Profesor, sí, Sí. hay una consulta, porque bueno, lo que he leído, lo que es la ley de negociaciones colectivas, bueno, lo que dice la ley es solamente es por un año, ¿no? Entonces, yo he podido ver en algunos compañeros, organizaciones que me han invitado a participar, la cual es, ellos tienen convenio por un año y no lo hacen, no tienen lo que usted menciona, ¿no? Que es el cierre el cierre por convenio colectivo, algún bono. Entonces, lo que ya con la información que uno tiene, entonces la cual es que eso siempre se celebra cuando sea mayor a un año la negociación colectiva. Eso quisiera tenerlo claro. A ver, mira, no hay un límite. Yo he visto convenios incluso que se han suscrito que, claro, no son convenios recurrentes, ¿no? No es común. Yo he visto convenios por 5 años.
Yo he hecho convenios por 3 años, he hecho convenios por 2 años. Entonces, el mínimo que se establece es por 1 año. De 1 año para arriba, lo que acuerdan las partes. Y bajo la consulta que me dices que no estaba el bono por cierre de pliego, a ver, depende de lo que pueda pedir el sindicato, ¿no? Porque si el sindicato no lo colocó dentro de su pliego de reclamos, ¿por qué la empresa lo cerraría si no está dentro de su pliego? Pero regularmente, de repente se les ha pasado, ha habido un error, de acuerdo a lo que me dices, pero lo normal que se da dentro del pliego es, en primer lugar, el incremento salarial, en segundo lugar, el bono por educación, y en tercer lugar, el bono por cierre de pliego. Son los 3 conceptos comunes que no faltan nunca en un pliego de reclamos. Entonces, es conveniente que ambas partes ya después establezcan el plazo de duras o de vigencia del convenio colectivo, que como te digo, como mínimo es 1 año, pero puede ser 2, 3, 4, lo que convengan ambas partes. Por eso se denomina convenio, lo que convengan tanto la parte representante del sindicato como la parte representante del empleador. ¿Eso era lo que me querías consultar, Julio? Sí, profesor, sí. Sí, nada, ahí depende lo que puedan solicitar ambas partes dentro del pliego y por último lo que pudieran acordar. Como te digo, no es que defina una parte, yo quiero 1 año, no, yo quiero 2, yo quiero 3, es lo que tienen que convenir. Por eso se denomina la suscripción del documento convenio colectivo. Entonces, ya tienen claro qué se denomina o qué se considera como negociación colectiva, ¿no? Es un procedimiento simple, no hay que hacerlo porque tan complejo, ¿no? La negociación colectiva, claro, para quienes ya tenemos algo de experiencia, ¿no? Es un proceso formal, regular, no tiene por qué generar, en algunos casos yo he visto, incluso he conversado con colegas a quienes cuando por primera vez se va a llevar a cabo una negociación colectiva con un sindicato recién se ha constituido, genera cierto nervio, genera cierta ansiedad, puesto que son muchas normas que hay que aprender, hay que poner en práctica, y en algunos casos, pues en las empresas no se encuentran preparadas o tienen alguien especialista que pueda manejar estos temas. Pero hay que aprender a convivir con los temas que devienen de la ley de relaciones colectivas. Entonces, eso es lo que se denomina negociación colectiva. Es un acto simple, pero sí requiere mucha formalidad y más que nada compromiso entre ambas partes que se sientan a negociar. Debe primar el respeto, debe primar la consideración y sobre todo el compromiso. Ambas partes se tienen que comprometer a llevar el proceso de negociación de la mejor manera. Tiene que haber buena fe entre ambas partes y sobre todo tiene que haber el ánimo de poder negociar. Les agradezco por sus preguntas y por sus respuestas también. La siguiente pregunta es, ¿con qué acto formal se inicia la negociación colectiva? A ver, Joanny y Joseph. Asimismo, cualquiera puede participar, ¿ah? A ver, María, con el pliego de reclamos que se presenta el empleador. Milagros, con el recibimiento del pliego de reclamos, sería con la elaboración de la propuesta. Orfi, con la presentación del petitorio y proyecto de negociación colectiva. Giovanni se inicia con la presentación del pliego de solicitud del sindicato. Jan, buenos días, con la presentación de un reclamo. Gracias. Efectivamente, como lo acaban de mencionar algunos de ustedes, el acto formal con que se inicia la negociación colectiva es con la presentación del pliego de reclamos. Con la presentación del pliego de reclamos de parte del sindicato, quien establece pues todo su petitorio que va a llevar a negociar a la mesa de negociación con los representantes del empleador. Entonces es importante que ustedes puedan conocer que siempre la negociación colectiva se inicia una vez que se presente
el pliego de reclamo. ¿Qué contiene todos los pedidos? Normalmente los pedidos para quienes ya lo han visto o para quienes van a llevar en algún momento. No te preocupes, Ivani, nada, te leemos, está bien. Para quienes tienen un sindicato o para quienes de repente en algún momento puedan tener la oportunidad de laborar en empresas con sindicato, ¿no? La presentación del pliego inicia la negociación colectiva, la presentación del pliego de reclamos. Entonces, o petitorio también como se le conoce de manera común en otros lados. Lo que ustedes van a poder visualizar dentro de este pliego es que en el mismo, para que no se asusten, puede contener más de 20 puntos, 30 puntos, hay puntos incluso pues que claro, uno los lee y pueden decir pues no hay forma, esto no procede, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado, me ha tocado en algún momento pedidos, por ejemplo, de EPPs o botas marca Caterpillar, ¿no? O sea, mientras que las botas cumplan con todos los requisitos que establece la ley, no hay ningún problema, ¿no? Me han pedido viajes cuando era a provincias que se dan en bus para los colaboradores, en avión en una determinada línea aérea, ¿no? Me han pedido, pues, para su canasta de Navidad, determinada marca de los tarros de leche. Me han pedido que las horas extras se paguen con una sobretasa. ¿Qué quiere decir? Que tal cual como se paga el feriado. O sea, si lo legal es 25, 35, me piden pagarlo al 100%. O sea, cosas así que uno los ve y al final cuando se cuantifica o se costea el pliego de reclamos, pues sale un monto anual que tú dices no es negociable, ¿no? Entonces hay que saber qué puntos y obviamente hay que sustentar, hay que tener un criterio objetivo y razonable para poder decirle al sindicato por qué no se podría asumir determinado punto. No es decir, no va, no, sino hay ambas partes. Por un lado, el sindicato tiene que sustentar por qué hace determinado pedido, ¿no? El por qué, siempre es importante. El racional, lo que hay detrás. Y por otro lado, la empresa también tendría que sustentar por qué determinado punto va, por qué determinado punto no va, por qué determinado punto va, pero a media, no en lo que pide el sindicato, ¿no? Entonces es importante que puedan ustedes tener en cuenta, y la primera vez cuando empezaba a llevar a miembros de mis equipos de trabajo a negociar, claro, era la primera vez que veían una negociación colectiva, se sorprendían y decían, ¿por qué tantos puntos? ¿Por qué hacen esos pedidos exorbitantes? No hay forma. Sin embargo, ahí hay que tener pues tranquilidad y mesura para poder definir qué puntos sí, qué puntos no, y qué puntos sí, pero tendrían que ser reducidos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan conocer de estos pedidos, porque a mí me ha tocado. Hace 3 años, creo, fue el último pliego que recibí, tenía 36 puntos, uno que otro, si lo pueden ver, pues eran exorbitantes, no había forma de poder llevarlos a cabo. De repente sí, en algún determinado momento. Lo otro que también piden, me estaba olvidando, lo normal es que cada dirigente sindical tenga 30 días de licencia sindical en el año, por 4 dirigentes, o sea, 120 días, ¿no? Pero ¿qué piden? Piden que esa bolsa de 120 se duplique, no sean 120, sino 240, que cada dirigente tenga 60 días de licencia sindical. Sumado a los días de vacaciones, 90. Y si por ahí son miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, 30 días más, 120. Y es lo que pasa. Así algunos amigos que tengo del sindicato, de sindicatos, algunos dirigentes a veces se molestan y les digo, oye, nunca los veo en la empresa. O sea, ustedes negocian, dicen que luchan por la empresa, por los trabajadores, etcétera, y nunca paran en la empresa. Por un lado, no ayudan
a sus compañeros, y por otro lado, pues no se identifican con la empresa porque ustedes son los primeros que deberían estar laborando para poder conseguir los índices de productividad que se les pide. Y sin embargo no paran, y la excusa es no, licencia sindical, y cuando ven su licencia sindical están haciendo cualquier cosa, menos llevar a cabo gestiones sindicales. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? ¿Con qué acto formal se inicia la negociación colectiva? Obviamente es con el pliego de reclamos. Listo. La siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? ¿En qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? ¿Los leo? ¿En qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? A ver, ¿con quién vamos? A ver, Stephanie Guaringa y Wendy Flores. ¿Alguien ha prendido su audio? ¿Puede apagar su audio, por favor? A ver, ¿los leo o los escucho? Voy a repetir la pregunta, ¿ya? ¿En qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? Stephanie, ¿en qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? Esa es la consulta. Gracias, Wendy. No sabría. Stephanie. Ángela, máximo 2 meses. Hans, dentro de 1 año. Ángela, máximo 2 meses, si la memoria no me falla. Buena respuesta, Ángela. Julio, en la norma dice que los 30 días antes de vencer el convenio actual. Ya. Ojo, lean bien la pregunta. ¿Ah? ¿En qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? ¿En qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? ¿Alguien más? Si ambas partes están de acuerdo, hasta 60 días de presentado el pliego de reclamos. Gracias, Giovanni. ¿Quién más? Valeria. Valeria Tai. A ver, esta es una pregunta que siempre, cuando la he realizado, no ha habido no se preocupen, no ha habido una respuesta concreta, ¿ya? Entonces, María, el plazo está ahora en 3 partes, ¿no? ¿En qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? Bueno, no hay un plazo establecido legalmente que determine en qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva. Ambas partes pueden reunirse las veces que consideren necesarias para poder llegar a un acuerdo. Yo les cuento en una experiencia, hace unos años cuando ingresé a una empresa, ya iban 6 meses negociando. Entonces yo llego, dejé que sigan negociando quienes participaban en la comisión negociadora de parte de la empresa, y recién al mes 8 me incorporé. Lamentablemente no pudimos llegar a acuerdos en ese lapso que faltaba para culminar el año, 4 meses, y se juntaron 2 negociaciones. La negociación del año anterior y la negociación del año vigente. Entonces, no era el único. Yo tengo colegas quienes han tenido incluso a quienes se les han juntado 3 negociaciones. La primera obviamente ya estaba en el ámbito judicial. La segunda lo venían manejando ellos, pero ya había pasado el año. Y la tercera que recién se iniciaba. Entonces, para poder atender esta pregunta, ¿en qué tiempo debe llevarse a cabo la negociación colectiva? No hay un plazo. Las partes pueden reunirse las veces que resulten necesarias para llegar a un acuerdo. Por eso es importante que ambas partes, cuando se sienten a negociar, deben ir cediendo. No es que cede y yo me mantengo, o por último lo incremento, no hay forma. Ambas partes tienen que ceder para llegar a un punto intermedio y poder ir empezando a cerrar puntos. Obviamente no van a cerrar los 10, 15, 20 puntos de golpe, ni siquiera en la primera reunión, pero vayan viendo en qué puntos hay cierta coincidencia
o cierto acercamiento en que ambas partes puedan ir cerrando. Y así sucesivamente. Yo lo que normalmente hago cuando me siento a negociar es veo en cuál punto definitivamente pues hay coincidencia y ambas partes decidimos que esos primeros puntos se vayan cerrando, o al menos acercando, cerrando y así sucesivamente con los siguientes puntos. Asimismo, lo que hacemos siempre de parte de la mesa de negociación de representante de la empresa es poder ver o sincerar qué puntos podría asumir la empresa para poder decirle al sindicato, mira, ¿sabes qué? De tus 20 puntos, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a, a presupuesto, nosotros solamente de los 20 podemos negociar estos 5. Y estos 5, nuestras propuestas serían estas. Ojo, no son definitivas, pero serían nuestras propuestas iniciales para sentarnos a negociar. Lo mismo puede decir el sindicato, ¿no? Si somos conscientes de que efectivamente las bases, siempre van a decir que sus bases lo presionaron, que con 20 puntos, sin embargo, ellos son conscientes de que dentro de esa negociación podrían 15 y de esos 15 hacer una propuesta que incluso podría ser igual o inferior a lo que ellos hubiesen presentado en el pliego inicial. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta, no es ni 60, no es ni 30, no es ni 2 meses, etcétera. El tiempo en que debe llevarse a cabo la negociación colectiva no hay un plazo establecido. Serán las reuniones que resulten necesarias para poder cerrar el convenio colectivo. Listo. Siguiente pregunta. Ya estando en el proceso de negociación colectiva, hay una información que solicita siempre el sindicato a la empresa para poder evaluar si es procedente o no la solicitud y poder tenerlo en cuenta durante el proceso de negociación colectiva para ir revisando para ver qué puntos se mantienen, qué puntos se excluyen o qué puntos se pudieran reducir. Entonces, ¿qué tipo de información debe presentar el empleador a pedido del sindicato en el proceso de negociación colectiva? Y si en caso ya no hay diálogo, ¿qué etapa sigue? Si se rompe el trato directo o se rompe la conciliación, que vamos a ver más adelante las etapas, Julio, y lo que pasa es que esto se puede ir a un arbitraje, en la cual un tercero resuelve y va a definir, de repente, este tercero no le da la razón ni a la empresa ni al sindicato, sino un término medio, o incluso ha pasado, algo muy anecdótico, ha pasado que, un ejemplo, voy a decir cualquier número, el sindicato pide 10 soles de incremento diario en su remuneración, 10 soles, al mes son 300 soles, o sea, su incremento va a ser de 300 soles. La empresa está dispuesta a pagar 2 soles, porque es de acuerdo a su posibilidad. 2 soles por 30, 60 soles. Sin embargo, viene el árbitro, revisa la información de la empresa y dice, oye, sindicato, no hay forma de que te den los 10. Empresa, no hay formas de que den los 2. Tu capacidad te dice que tú puedes dar solo un sol 50. O sea, no le da la razón ni a la empresa ni al sindicato, porque el árbitro determina en función a la información que pudiera tener la empresa, en función a sus resultados, en función a la información que haya declarado SUNAT. No hay forma. Si tú das 10, quiebras el próximo año. Si das 2, quiebras en 3 años. Lo conveniente es que des un sol 50. Y lo que el árbitro determina es lo que queda y es lo que se aplica a Julio. A ver, ¿quién me ayuda con esa pregunta? ¿Qué tipo de información debe presentar el empleador a pedido de la organización sindical en el proceso de negociación colectiva? Los leo. Julio, los estados financieros. Stephanie Soria, dictamen económico. María, el estado económico de la empresa.
Ajá, ¿quién más? Solamente para poder, para poder actualizarme, me podrían responder de manera rápida todos ustedes, poniendo sí o no en el chat, quiénes trabajan en empresas con sindicato, quiénes no trabajan con empresas con sindicato. Así rápido nomás, un sí o un no. Julio sí, María no, Joanny no, Ángela no, Jan no, Luciana Nisunski no, Lorena no, Catherine no. Bueno, predomina el no. Eh, eh, a ver, quien les habla, ya empezó varios años a trabajar en empresas que tenían sindicato, entonces, al menos desde mi perspectiva, yo les puedo decir que es muy enriquecedor. Es más, cuando no le pones, dejas de lado lo emotivo y prima lo racional, puedes llevar a cabo una muy buena relación colectiva. Yo me llevo bien con todos los dirigentes sindicales, con los secretarios generales. Yo no acostumbro tener a compañeros de trabajo en Facebook, pero claro, ya cuando he salido de esas empresas donde he estado con estos dirigentes, me han enviado invitación y créanme que la relación que tengo con ellos son muy buenas. Cada vez que viajo a provincia, al menos una gaseosa a conversar, porque a- a- eh, al menos quien les habla, he aprendido mucho, no solamente de lo que pudiera haber leído, aprendido, sino solamente con el hecho de conversar, pero con dirigentes, pues, dirigentes de esos que tienen mucha experiencia y que su ánimo es velar por el bienestar de los trabajadores y no por el beneficio propio, porque hay de todo. O sea, me ha tocado dirigentes también que veían su bienestar personal, más no del resto de colaboradores. Incluso algunos de ellos en algún momento, no voy a decir nombre por respeto, Jorge, cerremos en tal, no importa, vamos a acceder a lo que es la empresa, pero ¿cuánto hay para mí? No hay forma, o sea, no hay forma de llevar ese tipo de negociación. Obviamente, pues, la relación con esos dirigentes no es como los otros que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, es enriquecedor, es motivador, es retador, no hay que tener temor. Las veces que yo he conversado, amigos, que cuando les hablo, oye, ¿te parece sindicato? No, ni se te ocurra, no hay forma. Nada, una vez que ya está el sindicato, al contrario, la convivencia, al menos de mi parte, es buena, te ayuda a resolver cosas que de repente tú no puedes observar en el día a día, porque ellos están en la parte operativa. Entonces, al menos de mi parte, a mí me gusta trabajar en empresas con sindicatos. Es más, los he ayudado en algún momento cuando han sido sindicatos que recién se han constituido, los he ayudado a poder estructurarse de la mejor forma. ¿Por qué? Porque si ellos están bien estructurados, conocen las normas que sustentan su organización, la relación va a ser llevadera, se van a mantener, como siempre les digo, hay que mantener siempre las buenas relaciones laborales. Entonces, vi que ya algunos respondieron qué tipo de información debe presentar el empleador a pedido de organización sindical en el proceso de negociación colectiva. Lo que piden efectivamente es la situación o la información económica, financiera, laboral. Sin embargo, con las últimas modificaciones que ha habido a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y a su reglamento, se pide también cuadro de categorías, política salarial. Entonces, esos temas se han incorporado, antes no eran obligatorios, ahora ya se adicionaron. La empresa debe proporcionar los cuadros de categorías, debe proporcionar las bandas salariales, debe proporcionar la política salarial. Entonces, claro, hay empresas, a mí me ha tocado, hay empresas que desconocen de que ya hay esta obligatoriedad. O por otro lado, hay empresas que se resisten porque dicen, no, que es información sensible, información confidencial, van a tener acceso a los sueldos. Pero hay una confusión. ¿Por qué? Porque por ninguna parte se piden los sueldos. Lo que están pidiendo son las bandas salariales.
las bandas salariales, no los sueldos de todos, sino las bandas. Por ejemplo, tengo un puesto de operador de producción y tengo operadores que ganan desde 1.200 hasta 2.000 soles. Entonces lo que yo tengo que proporcionar es operador de producción, banda salarial, máximo 2.000, mínimo 1.200. No es que tengo que proporcionarle los sueldos. A veces se incurre en ese error por desconocimiento. Entonces, sin embargo, pues hay que poder aclarar y decir, o por otro lado también está el sindicato que de repente no entiende, no comprende y dice, no, me tienes que pasar los sueldos. No, lo que me exige la ley es pasarte las bandas salariales, no los sueldos. Lo que me dice la ley es que te pase el cuadro de categorías. Categoría nivel 1, gerente general. Nivel 2, gerentes de línea. Nivel 3, jefaturas. Nivel 4, coordinadores. Nivel 5. Y cuadro de categorías. Es eso. Y la política salarial, pues, ¿qué contiene? ¿Qué dice, no? Con qué periodicidad se dan los incrementos por meritocracia, por ascenso, promociones, bonos, etc. Nos piden el cuadro de categorías. Eso es lo que se ha adicionado y se entrega de manera conjunta con información financiera, económica y laboral, que para eso ni siquiera hay que hacer mucho, porque ya hay unos formatos establecidos de parte del ministerio, lo cual hay que completarlos, firmarlos por el representante legal y entregarlos al sindicato. Ahora, si la empresa pues aún sigue renuente de entregar esta información por los argumentos que les acabo de mencionar, porque es confidencial, sensible, se va a difundir, lo va a llevar la competencia, va a ser mal manejado, etcétera, entonces no, pues no lo entrego. Entonces para ello el sindicato recurre al ministerio, el ministerio solicita la información y obviamente la empresa ahí sí está con la obligación de entregar por completo en su integridad. Caso contrario, lamentablemente podría ser pasible de sanciones, y estas sanciones se aplican a través de multas laborales, ¿no? Específicamente relaciones colectivas de trabajo. Así que es importante que ustedes puedan saber también qué información se debe entregar en el proceso de negociación. Es la que acabo de mencionar, ¿no? Información económica, financiera y laboral, que recientemente se ha visto adicionada con cuadro de categoría, banda salarial y política salarial. Por ahí leí que alguien puso dictamen. Ojo, es incorrecto. La información que yo les acabo de mencionar la recibe el ministerio, la evalúa y en función a la misma emite su informe, y este informe es el que se denomina dictamen laboral, para que lo puedan tener en cuenta. Una vez que el ministerio recibe la información que proporciona la empresa, solicitud del sindicato, elabora su dictamen. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve el dictamen? El dictamen sirve para poder evaluar tanto el ministerio, ambas partes, e incluso el árbitro, decir, mira, oye, estás con resultados negativos, no puedes dar lo que pide el sindicato, sí puedes dar un poco menos, o es correcto lo que tú propones, o es incorrecto lo que tú propones, tiene que ser un poquito más para arriba o un poquito más para abajo. Para eso sirve el dictamen, para poder tomar como referencia al momento de tomar una decisión respecto a algún punto que se esté negociando durante el proceso de negociación colectiva. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. ¿En qué momento el empleador debe esperar que los trabajadores presenten el pliego de reclamos? ¿En qué momento el empleador debe esperar que los trabajadores presenten el pliego de reclamos? Es decir, ¿cuándo deben presentar el pliego de reclamos? El sindicato. A ver, Mónica, Lorena y Jennifer. Los escuchamos. De igual forma, cualquiera de ustedes puede participar, ¿ah? Aguardo sus respuestas. ¿En qué momento el empleador debe esperar que los trabajadores presenten el pliego de reclamos? Mónica. Dale, Mónica. Para eso estamos acá, para aprender de manera conjunta, pero es importante que al igual que tú, tus compañeros me digan, no conozco, conozco medias y conozco, para poder ver por dónde puedo profundizar el tema y por dónde también lo puedo direccionar, ¿no? Porque si ustedes no me dicen nada, yo voy a
entender que sí conocen, y de repente ustedes pueden perderse de alguna respuesta concreta que yo les pudiera dar. Julio, no antes de 60 días ni menor a 30 días, cuando termine el pliego anterior, milagros. ¿Ya? ¿Quién más? Bueno, mientras van buscando, van dando sus respuestas, les agradezco a quienes han respondido, ¿no? Efectivamente, como lo acaba de decir Julio, ¿no? El pliego de reclamos debe presentarse no antes de los 60 días anteriores al término del convenio actual, ni tampoco luego de transcurrido 30 días posteriores del término del convenio actual. ¿Qué quiere decir? Si es que el convenio colectivo culmina el día 31 de agosto, ¿no? El sindicato debió haber presentado su pliego, ¿ya? Como bien lo dice, no antes de 60 días. Entonces retrocedo para atrás, 31 de agosto, 31 días, julio 29, entonces debió haberlo presentado a partir del 3 de julio. Del 3 de julio para adelante. Porque si es antes, no se recibe, no se permite, porque todavía no está dentro del plazo establecido legalmente para poder presentarlo. Asimismo, bajo el mismo ejemplo, si el convenio vence el 31 de julio, tiene hasta el 30 de septiembre para poder presentarlo, 30 días posteriores a la culminación del convenio. ¿Por qué? Porque si lo presenta, por ejemplo, se les pasó, se durmieron, se les traspapeló, etcétera, llegó el 30 de septiembre y no lo presentaron, lo presentan el 15 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que el convenio empieza a regir a partir de esa fecha. Ya no culminó el 31 de julio, empieza el 1 de septiembre, no, sino empieza a partir de la fecha de la presentación de ese convenio que ha sido extemporáneo. Entonces, por eso es que los sindicatos siempre tratan de presentarlo. Hasta el momento no he visto ningún caso de un sindicato que haya presentado más allá del vencimiento. Siempre lo ha presentado dentro de esos 60 días antes de la culminación del convenio vigente. Entonces, tengan en cuenta ello. El plazo de presentación es no antes de los 60 del vencimiento, ni posterior a los 30 días del vencimiento. Ojo, en ambos casos son días calendarios. Siguiente pregunta, que ya lo hemos visto también y ustedes lo deben saber y por lo tanto deben responder con prontitud. ¿Quién forma parte de una comisión negociadora? ¿Quién puede formar parte de una comisión negociadora? Aguardo sus preguntas. Catherine, Leturi y Liz. ¿Quién puede formar parte de una comisión negociadora? Vamos a leer. Representantes del sindicato y de la empresa, el empleador, el representante del sindicato, el representante tanto del sindicato como de la empresa. Joanny, los dirigentes sindicales, la oficina de recursos humanos, sería legal. Listo. Bueno, ¿quién forma parte de una comisión negociadora? A ver, en el caso de la empresa, ya, siempre delega esta labor en su personal de dirección y de confianza, pero a quienes conocen del tema, tienen experiencia o incluso tienen facilidad de palabra y capacidad de negociar. No necesariamente tienen que conocer la ley de relaciones colectivas, porque para eso se conforma por varias personas. Puede haber un negociador neto, puede ser uno que conozca la ley de relaciones colectivas, el trabajo al revés y el derecho, y puede ser otro que conozca la parte operativa, las necesidades que hay al interior de la empresa, y por último, alguien de recursos humanos también,
que conozca pues las debilidades o las oportunidades de mejora que hay al interior de la empresa. Entonces siempre se elige un mix, se elige de manera estratégica quiénes van a ser los representantes. Entonces no es que no, o sea, el error común, tiene que ir el gerente general, tiene que ir el gerente de administración, tiene que ir el gerente, no, o sea, ahí lo que necesita es personas que tengan la facilidad de poder negociar, de poder llevar a un buen acuerdo, de tener manejo de habilidades blandas o situaciones complicadas, porque a veces pues ejerce la presión en ese tipo de reuniones. Entonces, las otras personas, no digo que no sean importantes, pero pueden estar ahí al tanto como asesores o pueden estar manejando en otro tipo de reuniones el avance de la negociación colectiva. Y por el lado del sindicato, lo que normalmente se hace pues es que la asamblea designe a los miembros que van a formar parte de la comisión negociadora de parte del sindicato, que lo normal es que lo lleven a cabo los dirigentes sindicales, ¿no? A veces también se comete el error de llevar a dirigentes sindicales, no, porque es pata del secretario general, porque es su amigo, porque no, o sea, sin embargo, tienen poco o nulo conocimiento de lo que es llevar a cabo una negociación colectiva. Entonces, lo que yo siempre les digo a los amigos del sindicato, elijan a los mejores. Es como cuando van a un partido de fútbol y no van a poner, no, es que es mi pata, es mi conocido, y al final no pasa nada en la cancha. Entonces, no, llévate al mejor delantero, al mejor defensa, al mejor volante. Lo mismo pasa en la negociación colectiva. A veces a mí me ha tocado que han llegado personas de parte del sindicato que lo único que hacen es gritar o hablar palabras sin sentido, llevando más que al diálogo, al conflicto. O por último, personas que tienen sesgos personales contra la empresa, contra los trabajadores, tienen sesgos. No hay forma. Elijan a los mejores para llevar a cabo una negociación colectiva de manera alturada, con respeto, con la consideración que se debe llevar a cabo en este tipo de reuniones. Entonces, ¿quiénes forman parte de una comisión negociadora? Como les mencionaba, la empresa debe elegir a los mejores, bajo los supuestos que yo les acabo de mencionar. No digo que sea lo correcto, pero es lo que me ha dado resultados. Y por el lado del sindicato, pues elegir también a las personas que crean que van a poder llevar a cabo una negociación buena y exitosa en beneficio de todos los colaboradores afiliados al sindicato. Y finalmente, la última pregunta es, ¿qué es la libertad sindical negativa? ¿Qué se entiende por libertad sindical negativa? ¿Quién no puede responder? ¿Qué es la libertad sindical negativa? Los leo o los escucho. Podría ser cuando se rompe la buena fe laboral, buscan evitar los acuerdos y generar huelgas, interrupciones de las actividades como resultado de no lograr lo que se propusieron. Gracias, Joanny. Julio, cuando un trabajador no desea afiliarse o desafiliarse. Los trabajadores que no pueden afiliarse a un sindicato. Gracias. A ver, ¿qué es la libertad sindical negativa? ¿No? Recuerdo cuando hice esta pregunta las primeras veces que tocaba ver temas referidos a relaciones colectivas de trabajo, ninguna respuesta coincidía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, conocemos las relaciones colectivas, negociación colectiva, pero hay ciertos términos que hay que tener en cuenta, que incluso cuando yo les hice la pregunta en un determinado momento a dirigentes sindicales, no sabían qué responder, no lo conocían. O sea, sabían de su pliego, sabían de sus pedidos, pero no conocían de términos que deberían conocer para efectos de no malinterpretar y decir todo el tiempo que la empresa hace prácticas antisindicales, que es lo que normalmente dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es la libertad sindical negativa? ¿No? La libertad sindical negativa es el derecho que tienen los trabajadores de no afiliarse. Nadie me tiene por qué obligar a afiliarme.
ni porque me estén esperando a la salida, visitándome a mi casa, hablando con mis familiares, yendo a mi puesto de trabajo, ofreciéndome beneficios, etcétera. Nadie tiene por qué obligar, ya, si yo quiero, no, si yo quiero, no, pues no quiero afiliarme, y punto. Porque incluso si ante tanta insistencia la otra parte podría calificarse como un acto de hostigamiento. Y por otro lado, a quienes ya están en un sindicato, ¿no? Se dieron cuenta, pues, de que los engañaron. A mí me ha tocado varios casos de colaboradores que han ido a mi oficina a buscarme llorando que han sido vilmente engañados. Y aparte de engañarlos, les han mentido, les han amenazado, indicando que si renuncias al sindicato, la empresa te despide. O para renunciar al sindicato tienen que pasar a 5 años. No hay forma. O sea, cualquier trabajador puede decidir salirse de un sindicato. O sea, puede haberse dado cuenta de que no le convenía, o que de repente desconocía, o de que de repente se siente más tranquilo no estando en ninguna organización sindical. Se le respeta, ¿no? Entonces, puede optar por renunciar al sindicato, por lo tanto, es afiliarse. Entonces, esto es la libertad sindical negativa. Primero, el derecho que tienen los trabajadores de no afiliarse. Y segundo, de haber estando afiliados, poder desafiliarse o renunciar a un sindicato. Esa es la libertad sindical negativa. Y la libertad, lo opuesto a la libertad sindical positiva es la libertad que tienen todos los colaboradores de poder afiliarse a un sindicato. Esa es la libertad sindical positiva. Entonces les agradezco por sus participaciones. Siempre es conveniente que ustedes puedan decir en este espacio si conocen o no determinado tema para poder atender de la mejor manera a sus consultas o interrogantes que ustedes pudieran tener. Listo, pasamos a la siguiente presentación. Más bien me olvidé preguntar si tienen alguna pregunta o consulta al respecto, con todo gusto, para poder complementar lo que acabamos de conversar. Bueno, entonces, pasamos a las negociaciones colectivas de trabajo, ¿no? Que ya lo acabamos de conversar. Son convenios o acuerdos que están destinados a regular, como les mencionaba, ¿no? Siempre el primer punto a negociar o considerar en el pliego que se va a tratar en la negociación colectiva es lo referido a las remuneraciones o, comúnmente conocido, incremento salarial. Condiciones de trabajo, ¿no? Lo que les mencionaba, los EPPs, las rampas, los implementos, etcétera, las condiciones de trabajo, la movilidad, la canasta, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se lleva dentro de la negociación, o se negocia en la negociación colectiva, ¿no? El resultado de la negociación colectiva, obviamente, es el convenio. O sea, empieza con un pliego de reclamos. Ese pliego de reclamos se negocia durante el proceso de negociación colectiva. Una vez que se negocia y se acuerda, ese pliego se pasa a denominar convenio colectivo, siempre y cuando sea cerrado entre ambas partes. Si es que es trasladado a un tercero, ese pliego se denomina laudo arbitrario. Principales definiciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro del proceso de negociación colectiva hay ciertos términos que son de uso común durante el desarrollo de la reunión. El primer término, arbitraje, es el medio alternativo de resolución de conflictos por el cual se encomienda resolver la controversia a un tercero, que se denomina árbitro. El árbitro determina la negociación colectiva mediante un arbitraje. Alcance del convenio colectivo. El convenio colectivo alcanza a las personas representadas en la suscripción del convenio colectivo. Carácter vinculante, establecer el obligatorio cumplimiento para las personas en cuyo nombre se elaboró el convenio.
carácter vinculante. Caducidad. El convenio colectivo caduca cuando vence el plazo que han establecido ambas partes. Conciliación, que es parte del proceso de negociación colectiva. Si es que no se llega a un acuerdo mediante el trato directo, la siguiente etapa es la conciliación, en la cual interviene un tercero, que es un representante del ministerio, quien hace las veces de conciliador. Huelga. Es la suspensión colectiva del trabajo, acordada mayoritariamente y realizada de forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de del trabajo. Con abandono del centro de trabajo. Laudo arbitral, ya les mencionaba, ¿no? Es la decisión final que emiten los árbitros poniendo fin a la controversia. Ya. Entonces, ese es el documento que suscriben los árbitros dando fin al proceso de negociación colectiva. Laudo arbitral. Negociación colectiva, que ya lo saben, ¿no? Pero un proceso mediante el cual los representantes, tanto de los trabajadores como de la empresa, llegan a un acuerdo en cuanto al otorgamiento de las mejoras en las condiciones. Pliego de reclamos, documento por el cual los representantes de los trabajadores solicitan al empleador el reconocimiento de determinadas pretensiones socioprofesional previamente acordadas mediante asamblea general. Trato directo, en esta etapa las partes se reúnen para buscar una solución al pliego de reclamos, ¿no? Trato directo es la etapa en la cual intervienen de manera directa tanto la empresa como el sindicato. No interviene un tercero, tanto el ministerio o el árbitro. Es un trato directo entre ambas partes. ¿Qué requisito debe cumplir el empleador para poder negociar colectivamente? El requisito primero debe haberse constituido de manera formal, ¿no? De estar funcionando, e importante, ¿no? Tienen que tener como mínimo un año de haber iniciado funciones o de estar funcionando esta empresa. Eso es importante. Mira, se creó un sindicato y la empresa recién se ha creado hace 3 meses. No hay forma. Tiene que haber transcurrido un año de haberse constituido. Ese es el requisito principal que debe cumplir todo empleador para poder sentarse a negociar. Tiene fuerza vinculante, ¿no? Tiene fuerza vinculante que forman parte de para quienes representaron al sindicato y para todos los colaboradores que están dentro del sindicato, así como también para la empresa. La empresa tiene que asegurarse de que se cumpla cada uno de los puntos tratados y acordados en la convención colectiva. ¿Qué tipo de cláusulas deben contener los convenios colectivos? Es importante que en el proceso de negociación colectiva se establezcan de manera clara y precisa. En las cláusulas se tienen que establecer de manera clara y precisa cada punto acordado y sobre todo, siempre es importante tener en cuenta estos 3 tipos de cláusulas. Por ejemplo, puede pasar que ya nos ha pasado, ¿no? En la cual se deja abierto una cláusula. Por ejemplo, se otorga la bonificación escolar a aquellos colaboradores que tengan hijos en edad escolar. Hijos en edad escolar. Pero, ¿cuál es la edad escolar? O sea, ahí se genera una controversia para ambas partes, ¿no? Porque, uy, ahora ¿a quién le pago el bono escolar? ¿Le pago a los hijos que están estudiando o a los hijos que tienen una determinada edad? Entonces es importante delimitar con precisión edad escolar y precisar qué años, ¿no? Por ejemplo, de 3 años a los 17, de 3 años a los 18, no abarca el nido, sino abarca a partir de la primaria. Es importante que ustedes precisen porque si no, después se genera una confusión que pudiera devenir en algún tipo de conflicto entre ambas partes. Por lo tanto, siempre es más, se exige, la misma ley lo establece,
tres tipos de cláusulas: normativa, obligacional, delimitador. Normativa, ¿no? Son aquellos que se incorporan automáticamente a los contratos individuales, ¿no? Normativo, a partir de la fecha se paga el bono escolar. Es normativo. Obligacional, ¿no? Obligacional. Se le paga a aquellos colaboradores que tienen hijos en edad escolar. Perfecto. Delimitadores, ¿no? Se va a dar mientras dure el convenio colectivo y se dará en el mes de febrero. Lo delimitas, ¿no? Entonces, siempre es importante en cada cláusula que ustedes establezcan, de acuerdo a los acuerdos que hayan llegado, tener en cuenta estos tres tipos de cláusulas: normativa, obligacional, delimitador. Es importante porque si no, después van a venir las controversias, van a venir las discrepancias, que no yo te dije, yo no te dije, que no era así, que si era así, que agrégale esto, que agrégale lo otro, y al final, pues, ¿quiénes se ven perjudicados? Los colaboradores que se van a ver beneficiados con ese tipo de beneficios, puesto que van a ver que no se les está cumpliendo con lo que corresponde.